En Alsasua se conservan fotografías del siglo XIX, muchas. Había fotos en las fiestas populares, como puede ser la romería de San Pedro, de procesiones, de ferrocarril, de la estación. Del carnaval no he visto yo jamás una foto. Pero había dos cosas que no se querían contar. Una era la aparición de la Virgen de Ezquioga y otra era el carnaval. Aquí nadie no querían hablar de eso. Del carnaval no querían hablar. Bueno, si me hubieran dicho a mí cuando tenía 25 años que en la Alsasua había habido carnaval, le hubiera dicho a cualquiera que no. Pero dicen que una vez una mujer que por lo visto que se descuidó, que dejó la puerta abierta y le entraron 3 o 4 mamuchorros y le entró tal pánico que se murió del susto. En el año 1916 puede ser, sí. Acosándole a una chica, pues entraron en su casa y del susto y no sé qué, se murió y entonces bueno, pues ya decidieron que no había más carnaval y se dejó. El primer dato fue en el año 1973, sería Ricardo Aldasoro Amundarain. Sería en la década de 1890 a 1900. En la entrada del Gulesea me contó pues cómo se vestían en carnaval. Como teníamos con Sadovsky relación, pues le pasamos el dato y lo publicó en este libro. En el solsticio de invierno, que ya salió en 1974. Juan Antonio Urbel leyó el libro, pues le pareció que era muy interesante y que había que hacer un trabajo sobre esto. Y bueno, pues decidió que fuera Andramari quien hiciera el trabajo. Yo la primera noticia que tuve sobre el carnaval de Alsasua me la facilitaron Patxi Goikoetxea y su mujer, Amaya. En aquel tiempo, entonces, muchos otoños venían a nuestra casa, que vivíamos en el barrio de Amara, en Donosti, venían de Andramari y comentábamos. Y les montábamos el programa del año siguiente, con cosas que nosotros no íbamos a montar porque teníamos otros proyectos, por falta de dinero, por lo que fuera. Y entre esto pues estuvo el carnaval de Alsasua. En una conversación en la casa de Luis, que asiduamente solemos ir a comentar con él cosas que había, qué libros se podían leer, a este nivel también, o qué había que ellos no llegasen y nosotros podíamos acceder para intentar pues recuperar y sacarlo a la luz. Había un trabajo que hacer. Entonces nosotros estábamos dispuestos a ello, era el inicio de investigar cosas. Gogoratzen naiz, orduko denboratan, nahiko harreman estue eta asterokoa aukiteken duen Juanan Urbeltzeaz, eta Juanan Urbeltzek ezauzkun dato bat eukala, Altsasun, inauteri bat egin zala azkenengoz 1916an, 60 urtean egin barik, da gure badozue joan, da hasi lanean hor, da joan nien. En una de estas conversaciones salió el tema de cómo en Alsasua había un carnaval que se había ido a traste, que había desaparecido. Él había tenido contactos con estas personas de Alsasua y él fue el que nos animó a que podía ser una labor que podíamos hacer a la romería. Nosotros cogimos el testigo y nos fuimos allá.
Han, Juananek berak kontatu bat emozkun Patxi Goikotxea, Patxi Farmaziaz esateotzien Altsasun, eta guk inor eskendun ezagutzen han, Patxi berabez, orduen Altsasure joan ginen, Patxi gaz kontatau, Patxi zan persona bat nahiko arduratuta eta goana Altsasuko kultura gaz da, lan bide bat, eta asteguretan jate ginen, eta Patxi iteuzkun astebarruko lana esan digun behar bada, hango sarraka, berba egin, eta gu jate ginenean, ja gitxi gora beran, okiten gendun ja planifikazio bat egin dez, horregana joan leike, horrek zozer jakingo dau, harrek ez da jakingo zer, honek bai, besteak ez, honek gehiago, holan, asteburuka. Había una familia, que era la familia Goicoechea, que eran unos farmacéuticos. Ya el tío ya era con bastante tendencia a lo que era la concepción de lo que es su energía. Y luego ya tiene dos sobrinos, que uno es Patxi y el otro es José Manuel, que es más conocido por Farde, que es el veterinario de la zona, y es una persona que está muy relacionada con todo el entorno rural, porque claro, él atiende a las vacas y atiende todas esas cosas, y encima es muy afable, llegó a ser alcalde y luego consejero. Un poco como me acuerdo del personaje, me emociona un poco porque hicimos buena relación y murió joven, desgraciadamente. Y bueno, pues entonces empezamos a hacer entrevistas con personas mayores del pueblo, las que cada uno iba contando lo que también se acordaba. Y bueno, había una condición que nos puso uno, que era que ni se nos ocurriese volver a hacer aquello. O sea, de ninguna manera, que aquello era una salvajada y que no se nos ocurriese hacer. Altsasura joan gitzen zenean, jente batzuk zeren jakin ez zebez. Da jakiten zeurenak, soroskun hori salbaja dala, da ez egiteko eurek ez zeuren ados horren gora beran. Hicimos mucha amistad con la gente de allí, pues ellos comentando así igual decían, joder, que mi padre me solía contar que cómo, joder, que en las casas se metían, revolvían todo, podían hacer cualquier cosa, cualquier trastada que se les ocurría. Claro, eso significa que, amigo, ¿quién tiene el control de eso? Karnabaletan momotxorroz jazten gindan, momotxorroz. Beste batzuk ez, beste batzuk zakar, baino karnabalak onak egiten zion. Umik ezien atatzen ez da batere, gaztik. Momotxorroz zakar oiek plazan zian oiek. Oiek beste modu batea, goldikin, tauztarria, tagaria eraiten, sardikin eta umik ikatzen. Este carnaval es el que estaba marcado por la hegemonía que tenían estos personajes ensangrentados que eran muy agresivos, que eran los momochorros. Y no salían 2, 3, 4 momochorros sueltos, salían grupos de momochorros diferentes. Momotxorroak ziren bandada anarkiko bat. Euren konture, euren erara joaten zirenak
ara, ona bestera, gitxi gora beran, herriko kalle batzutatik, osea, kalle horretatik joaten zan inauterie, eta eurek hortik bilten ziren. Momotxorroak, esaten dutenez, Bermioan ze herri biltzen ziren, ez herrian bakarrik, herritik kanpo ere, ingurutik, taldeka joaten ziren, sakabanatzen ziren, eta orduan elkartzeko batek adarra jotzen zuen, gero elkartzen ziren, berriro sakabanatzen ziren, eta bai gero jende, ikusten zutenek, sardakin gonak altxatzen eta ikaratzen. Hasierea izaten zen, Eleixan kanpaiak eta udaletxean bertan, momotxorroak eurek preste goten zirenean, adar bat jote horien. Adar hori jote horienean, herriek baekien inauteria hasiko dela. Eta orduan mundu guztie, mozorrotut ezegoan mundu guztie, etzean ostundu behar zen. Bestela, momotxarrak atake bite hori. Cerraban las puertas, las trancaban, para que no entrasen los momochorros, porque estos entraban y claro, como en la mayoría de cocinas de labradores estaban colgando morcillas, chorizos, arrampaban con todo lo que pillaban. O te entraban en las cuadras y cogían los huevos de las gallinas. Y eso pues era un juego ya admitido. Eso era así. El que no quería problemas trancaba la puerta y aquí no entran, no abro la puerta y no en todo el carnaval. Etxetan sartze hori, gutxienet gure baiaren, gure ibarrean, Urriain eta Unanun, hola egiten dute. Eta han adibidez ez diete atea izten, sartzen uzten diete. Y ahí no tenían cabida todos los personajes que no les gustasen o no entrasen en el modelo mental que tenían los momochorros. Entonces es cuando obligaban a que esos tipos de personajes no participasen en el carnaval rural. Y momochorros salían a armarla. Por eso el carnaval alsasorra era muy fustigador, era temible. Adarra entzute horienean, adarra izaten zen inauterien urteeran seinalea, eta ikuste horien, berak konteta euskun, ikuste horrela etzeko lehiotik, kortinen bastartxu batetik, zelan pasetan zen momotxorroak, zelan pasetan ziren, eta zelan pasetan zen beste kortejo guzti, eta berantzako izan zen bildurrezko filme bat, bildurrezko pelikule bat, orduan, ez zeuen eukina iztuteko ikuste hoena, eta detaile askoz zehatzauak okite hori izan, andrak gizona paino. Gure ustez, momotxorroak gizonak izaten ziren, baino ezan jakiten erabat tapatu joaten zirelako. Orduan, kontatzen zuten, behin bate kontatzen zigun, nola egon zan hemen emakume bat, Margarita, Tarruko Margarita, momotxorroz jantzi egin zela eta atera zala.
gizarte agrikolak, gizarte ruralatan, gauzarik txarrena, arriskutsuena eta tremendoena da plaga bat. Eltxoak, moskitoak edo langosta edo danadalata. Zeraitik hor ziklo bat sortuten da, holango plaga bat badau, usta txarra. Edo gitxi, edo ustarik ez. Ustarik ez, gozea. Gozea badau, gaixoa dator. Eta gaixoa badator, heriotza. Los campesinos siempre han vivido asustados, enfrentados al azar. La naturaleza es azarosa. Y es lo que es. Entonces, a partir de ahí, todo el siglo XX ha funcionado con esto, con la fertilidad. La fertilidad, expulsar el mal. ¿Quién ha dicho usted que el mal se expulsa? El mal lo que no se deja es entrar. Momotxarrak emon behar deurien eltxo baten, moskito baten, itxuria. Eta honik adarrak dire moskito baten, eltxo baten antenak. Eta arkondaran darorien odola eta zera da, moskitoak egiten dorina da, pikeu da odolaian. Los momochorros llenos de sangre, una sangre exagerada, etcétera y tal, posiblemente lo que hay detrás puede ser tábano, puede ser mosquitos, o sea, invasiones. ¿Qué es lo que va a venir con la primavera? Con la primavera, con los primeros calores, este tipo de peligros es el que se corre. Todos los carnavales europeos que lleven cencerros, lo que está detrás, carnavales pastoriles, lo que está detrás puede ser el tábano, el mosquito, aquello que acosa ciertamente y encabrita al mundo animal. Los cencerros de Balcanes, tanto de Grecia, de Bulgaria, de Turquía, se hacen en bronce y arriba en alto relieve allí están los tábanos reflejados, que son los acosadores de las vacas, caballos y yeguas que quedan libres de mayo a octubre en los pastos de montaña. Y allí se acota un terreno, Mairubarat. Esto quiere decir, para los tábanos, esto tenéis para comer vosotros. Es vuestra huerta. El resto del campo hay que dejar libre y no molestar a los caballos, yeguas y vacas que pastan aquí. Inauterietan elementu, Europa guztien, elementu fijo bat, eta ez danean dauena da zagatea. Zagatea, kaosa. Zagatea egiten dau, zagatea da kaosan simboloa. Horrik adar guztiek, danak batera, ez da gizer, da pum, adarrak eta zera, da kaos bat. Narrue, maskara moduen dire, gizakien morfologia mozorrotuteko, desegiteko. He visto cuqueris de Bulgaria, sombrero cónico, por supuesto, cencerros con tábanos de bronce, con los tábanos en alto relieve, en la mano derecha, un pañuelo, que es un espantamoscas. No lleva en la cola del caballo la yegua, como ni Turno ni Zubieta. ¿Qué función puede tener una cola de caballo? ¿Qué función tiene en el caballo y en la yegua?
purificador que también tiene ese mismo sentido las crines de caballo que llevan, porque no son lanas, son crines de caballo, que son con los que además cubren el rostro, no permitiendo descubrir quién es el personaje. Él es una totalidad, puede ser una totalidad. Es decir, es el símbolo del mamochorro y además también lleva los instrumentos, las armas para defender al humano del mamochorro. Carnaval solo con un personaje no dice absolutamente nada, ¿no? El carnaval tiene que estar agrupado, acalorado, formas, personajes que componen qué es lo que se pretende reflejar en esas fechas, en esa localidad concreta. Y para ello pues necesita que el cortejo sea mayor, vamos. No es solamente Momochorroa, que es la referencia. Está el Juan Tramposo, las mascaritas, la golda, el macho cabrío con las sorguiñas. Son todo rituales de germinar la naturaleza. Momochorroan batera egoten zan beste kortejo batzuk. Da hori izena lehenangoa, iziten zan, iridien gidaria, idiek goldea da goldean gidaria. Bigarrena errautze botaten zeuena, holan, botaten zeuen alderantza, besterantza, jauziten lekurentza. Hirugarrena, hasia iraiten zegoena. Laugarrena, asak eta porruek landatzen zeuena. Da gero atzetik, etortzen zan bezet, uregaz guztiteko lurra. Bosgarrena, eta azkenengoa, aur jaio berria. Da hori ezin zen guk hartu gindun kortejoa. Se hace una especie de simbolismo de plantar puerros y berzas y tal, y se echa ceniza para que venga, naturaleza, Goyan, venga, que viene la primavera. Allí entre las parodias que se hacían había una parodia que se cosechaba la berza sobre 2 palmos de agua. Y además luego el campesino venía con una jardinera y lo regaba. Lo cual, claro, la carcajada era pública y era general. Y eso es porque detrás del carnaval, ¿verdad?, hay la plaga de algún tipo de insecto y la plaga produce la locura. La locura produce la desintegración social, se pierde incluso el lenguaje articulado, y aquí en el caso de Aurien y Alsasua, con esa parodia, lo que se pierde es el oficio. Al estar la berza, también es indicativo de qué tipo de insecto podría estar detrás, una plaga. Pero una plaga de insectos, por ejemplo, de bareak. Hori kortejo hori da, ziklo barrien hasikerea. Da, bizitza barrie. Lurre erain, landatu, bataio bat, ume jaio barri bet, horri guztiek dire simboloak, simbolo ritualak, bizitza barrienak, datorren bizitzanak. Inauterien ostean, dator bizitza barri bet. Eta inauterietan amaitzen da bizitza zarra. Batzuk aipatute hori izan, segun urte batzutan bai, beste urte batzutan ez, urte eta horiela beste pertsonai batzuk, bat aipatu euskuen, baten baino gehiago, Juan Trampas, bai antza esan inauterien tronkal horretako pertsonai bet. Baizik eta esporadiko kiolan noiz behinka agertzen zan tipo bat,
holan mozorrotute, ba igual beste batzuk agertzen ziren moduen, igual beste mozorro bategaz edo, bai ez inauteri horren tronkal horretakoak. Dentro de esos personajes también mitológicos, pues estaba Juan Tramposos, embutidos en un saco que lo rellenaban unos con los helechos que se guardaban para la matanza del cerdo, otros con los borrostos, que eran también lo que cubría las mazorcas de maíz, otros con hierba. Entonces ahora yo una pregunta que me hacía, ¿el personaje carnavalesco es porque esos personajes que salen en carnaval son semejantes al personaje real? ¿O el personaje real toma el nombre del personaje carnavalesco? Denbora batzuk heldu ziren, askatasun bat egolako edo satirak sartzen hasi ziren. 21. mendean beste gauza bat da, bestera batera da. Bai 19. mendean, 18. mendean edo, zer zan boterea. Botere politikoa, gobernanteak, erixea, ejército, Igual una parodia de una comparsa que celebraba el bautizo, otros celebraban la comunión, otros celebraban la boda y marchaban con el carro del ajuar y los curas pues lo ridiculizaban y pues igual le dice que ponían un cura redondete ridiculizando a la iglesia. Que entre otras cosas pues no favorecía las celebraciones del carnaval. Beste inauteri batzuten gertatzen da bardin. Herriek, inauteri horrek bisiten deuz, urtero. Eta urtero bisiten deuselez, aldatu behiten deuz, ze erabiliten deuz. Hori da hizkuntza moduen, hizkuntza be aldatuten doa, erabiliten dalako. Inauteri ebe, edo ohiturak, edo jantzak, musikak eta aldatuten doaz, erabiliten direlako. Mozorrotutako personai horrek aprobetxe bite berien sarriten, auzokoagaz edo beste herrikoan bategaz arazoan bat baukien, ajustar cuentas, ez dakizu? Ze libre izaten zen, hor zegoan legerik. Orduen, aprobetxata horien, da goten ziren burrukek eta bo. Yo creo que la persona del alguacil sería posterior. Antes que el alguacil existiría alguien, pero con tanto desmadre que había, porque los personajes incitan a eso, a que haya un poco de desmadre en el asunto, o meterse con las mujeres, o meterse con el que está jorobando durante el año, porque claro, con la máscara, con la sarda y eso, no hay quien te controle. Entonces debe de haber una autoridad que de alguna forma ponga fin a lo que es el carnaval. Dana da libre, inauterien. Bai bakarrik, inauterien denbora sakratu horretan. Da denbora sakratu hori amaitzen danean, gizartea bihurtuten da, barriro doa eguneroko ordenamenture. Eguneroko ordenamentupean. Orduen, hori da hau asile inauterien. Azikerea emoten dauena, permisoa emoten dauena inauteria azteko, eta inauteriek amaitu behar dauenean agintan dauena. Onartino. Amaitu da.
mí en la alguacil es la autoridad que dice, quitaron las máscaras y vamos a saber quién es quién. Esto se hacía, pero al toque de campana de la iglesia, que me parece que es lógico además, porque era el punto de reunión en la plaza donde la autoridad poder exigir a los que hacían el grupo que accediesen a quitarse la máscara, porque de otra forma seguirían haciendo jugadas durante toda la noche. Hungaroak, rumanoak edo zera, emeko lehenauko ikuspegin ziren hijitoak, gitanuek. Orduen, guk egin genuen esan, bete hori hartzagaz eta hartzan inguruko zer horre parodia horregaz edo talde horregaz, hijitoan talde horregaz, Hungriatik edo Rumaniatik edo hortik datozanak hartz bategaz, hango musika joten, da hori. Hori izan zen gure aportazio bat, pentsaurik, inauterie osotuteko. Otra cosa que también se me ocurrió a mí y protagonicé, además, es darle la participación de la brujería. Y aquello pues le puse en la guerra que era yo y que bueno, pues me hice un montaje de cornamenta de macho cabrío, un narro de piel de cabra, negro, y con todo eso pues me hacía llevar como a la Virgen del Cud en andas, y yo iba allí sin sujeción ninguna, paseándome por todo el pueblo, con aquello que me caía 3 o 4 veces por el camino. Pero también fue una cosa que todavía hoy se sigue practicando, la comparsa de la guerra y las brujas, fustigando la guerra a las brujas, que queda también muy bonito. El caso de la calejira del Momochorren Eguna, se recupera una pieza en Lecaro, en concreto, del padre Jorge de Riezu. Y entonces ahí sí que Juan Antonio Urbeltz, no sé si no fue él directamente quien trajo esa partitura del padre Jorge de Riezu aquí. Luego Satrústegui creo que estuvo también mirándolo y tal, y Enrique Zelaya con Juan Antonio Urbeltz le hacen una coreografía de lo que termina denominándose Momochorren danza. El amigo Juan Antonio Urbeltz pues me dio una vez unas partituras para que indagase yo con ellas sobre ellas en Altsasu. Eran unos renguruchos y eran 4 o 5 canciones que había una que se prestaba para poder utilizarla, porque no sabía los pasos de la coreografía con que se bailaba. Pero se me ocurrió decir, pues no, esta le va como anillo al dedo, la melodía me encaja porque representa esa mentalidad del pasado y que además pues le hice unos pasos de danza, basándome en la danza hegemónica de Alsazuarra, como es el zorcico, que se baila desde siglos atrás. Hori ikerketa amaitu gunean, hasi gintzen ja plazara, 1977an,
Sestauko plazan, goxean. Da gero, arratzaldean, Tolosako zezen plazan, behan egin du beste saio bat, da han egon ziren ja jente importantea, hor behar egin zeuenak guretzako, da ezin ziren batzuk, Urrueltz, Amaia, Satrustegi, Patxi, han egon ziren danak ikusten. Tolosan izan zen hemen baino lehenago. Zezen plazan. Orduan, bueno, Andramarikoek esan ziguten, eta orduan hiruro joan ginen Tolosara, eta orduan ikusi izan, aukera posible zela. En 1977, Andramari estuvo en Tolosa, en la Plaza de Toros, y yo estaba allí. Y entonces ahí fueron los inicios. Luego sé que estuve en un festival que estuvieron en Rentería, que posiblemente sería alrededor de Magdalenas, o sea, a mediados de junio. Ondoren, 1978 urtean, Altsasura heldu gintzen lehenengo bider. Orduan, egin duen, jantzan frontoian, da topera egon zen guretzako, da ondo urteko barrez. Da jentea oso posib. Ni gogoratzen ez, joan ginenean, lehenengo urtean, inauteri egiten frontoian, sarrak, txaloak ite hori izan, eta esate beren, ai, Jesus, orduko denpora, bai, holan iten gindun guk, eta ez dakizarrak enor. Bai, gaztean artean, eragin eguen hori, kontzientzia hori mogidu eguen, beste neurri baten, euskera gaitik mogidudan moduen, edo zagaitik, ez? Hori gure tradizio da, eta orduen horregaitik mogidu zen jente gaztean artean. Y estaba el frontón abarrotado el frontón Burunda. Bueno, pues la gente a la salida del frontón Burunda, oye, pero esto hay que recuperar, esto era nuestro, esto lo teníamos aquí. Joder, ¿qué está pasando en Altsasu? Que la gente de Andramari nos hizo ver que había algo grande, joder, que había algo que había que recuperar sí o sí. Da horregoan, kasetari bet, deian edo idazte duena orduen, Satur Leoz, eta arek idatzi duen artikulu bat, esan ez, hori, lotzagarri esala, Galdakotik etorri beharra, Altsasuraino, hango inauteri eta bertako jenteak ez da gogorik edo inderrik inauterie berbiztuteko. Horren deiari, edo horren deian ostean, hor agertu zen Enrique Zelaia. Orduan, berak, zelan Altsasun zan tipo bat nahiko famatue eta maitatue ere bai, herrien. Hasi izan, jendea mogiduten, herriko gazterien mogiduten, inauterie berbiztuteko. Pero la actuación que tuvisteis vosotros en Altsasua removió un poco las conciencias del personal. Oye, joder, pues si esto lo han hecho, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y cuando estaba diciendo, pues claro que hay que hacer. Incluso pues lo incentivaba un poco. Oye, recuperamos el carnaval, empezamos a mover todo el asunto para que... Pues sí. Y entonces, oye, ¿pero cuándo? Oye, ¿pero cuándo? El primer cartel de José Mari Pastor Artzai del año 82 que usamos. Con toda esta historia solíamos, varios amigos, gente que luego constituimos la comisión Rollauteria de Altsasu, Pro Carnaval de Altsasu, en fin, muy buenos amigos, todos, gente de aquí, dijimos, oye, en el pub de Celaya, de Enrique, Beramendi, Morcillo, Aguirre Bengoa, en fin, bueno, me voy a olvidar de gente que estuvimos sentados, oye, pero no vamos a ser capaces de recuperar en nuestro pueblo unos carnavales de esta envergadura, pero estamos hablando de una expresión de carnaval rural, de una riqueza extraordinaria.
Leímos también a José Mari Jimeno Jurío, unos libritos, recuerdo, de una colección que se llamaba de Cultura Popular. Y este hombre en esos folletos describía totalmente la indumentaria, ¿no? Nos hablaba de cómo se ponían el narru, el ipuruco, las clines de caballo, la sarda, y cada cosa explicaba la simbología que tenía, ¿no? Porque no veas, cuando sacamos el carnaval había gente en Altsasu que se echaba las manos a la cabeza. Otra vez, vamos a volver a aquello, otra vez aquello. No, por favor, pero cagaos de miedo. Era muy interesante cómo encardinábamos un carnaval, un yauteri absolutamente rural, en un medio urbano. Joder, y aquello, pues, decía, oye, ¿cómo arbitramos esto? La gente no puede salir del caserío y esto, ¿cómo se concilian un poco estas dos historias? Fue difícil, fue complicado y optamos por hacer una calejira. Yo creo que fue un acierto el concebirlo así. Bueno, pues así es como sacamos el carnaval en el año 82. Y aquello fue un éxito desde el primer día. Desde el primer día, al sacar aquello fue, y decir, joder, pero qué cosa más grandiosa. Me emociono yo casi recordándolo, qué emoción. Joder, hemos dado en el clavo. Y lo sentía que iba a tener ese valor, ¿eh? En fin, que estamos hablando, joder, pues no sé qué deciros, de una expresión festiva, joder, de la que estamos muy orgullosos y orgullosas la chavada también de lo que tenemos, ¿no? Porque 60 años de silencio son muchos, para anular la identidad de un pueblo. Bueno, pues yo creo que se ha roto esa inercia y decir, oye, me cago en que teníamos aquí una joya y entre todos la hemos sacado adelante. Leku batzutan zaila zen, karnabala areruan da guk barrez nahiko nobatuak, baina guk atrainigunen lehenengoz, sextaun da gero Arrastiz Tolosan, gara Tolusian danak ikusten. Tolusian Irigarai, Zatustegi, Urrubez, Buruketxeat, danak antoroplazen, zerak esategun Zatustegi. Jo, sois atrevidos a sacar, Y yo sois atrevido,